Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de mates financieras. Ya saben que es la licenciatura en Mercadotecnia. Vamos a ver la sesión 20. En esta sesión vamos a ver dos tipos de depreciación sin tasas de interés. Uno se llama de la suma de dígitos y otra consiste en el porcentaje fijo. Es un porcentaje fijo que se le da una cierta cantidad, ¿no? Entonces, ya hemos visto tres tipos de depreciación sin interés. Línea recta, en base a horas trabajadas y en base a unidades producidas. Con estas dos acabamos lo que son la depreciación sin tasa de interés, y en la siguiente sesión culminamos con depreciación cuando se utilizan las tasas de interés, ¿sí? Entonces vamos a ver con mayor detalle todo esto. Sigan, por favor. El objetivo del particular del tema es que el alumno comprenda los distintos métodos de depreciación sin tasas de interés, ¿sí? Vamos a ver que hay una pequeña diferencia cuando son con tasas de interés. Y el objetivo específico es que el alumno pueda resolver problemas de depreciación por el método de sumas de dígitos y de tasa o porcentaje fijo, también se llama, ¿no? Tasa fijo sobre una base variable, que en síntesis es, o en miniatura es método del porcentaje fijo, ¿sí? Ok, ¿en qué consiste este método de la suma de los dígitos? ¿Sí? Este método no está autorizado por la Secretaría de Hacienda para efectos fiscales. Sin embargo, son utilizados internamente por las empresas para depreciar contablemente sus activos. Es muy utilizado este método por las empresas, ¿no? Es un método de depreciación acelerado, en el cual la depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo, disminuyendo en los años posteriores. Entonces, al inicio, cuando yo compro el activo, se va a depreciar más que al final, cuando ya está llegando a su máximo de tiempo de vida útil, ¿no? Ya lo último que le queda. Entonces, si DT es la depreciación total, como vimos, o base de depreciar de un activo fijo, entonces la depreciación anual se calcula como DT por F. ¿Qué es F? Ahorita vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que DT es la depreciación total, que ya lo vimos en los métodos anteriores, ¿no? Depreciación total. Entonces, si yo quiero calcular la depreciación en cada año, va a ser igual a DT por un cociente F. Entonces, ¿qué es esa F? Es una fracción o un cociente cuyo denominador es la suma de los años de la vida útil del activo, ¿sí? Entonces, para calcular esa suma que utilizamos, por ejemplo, si yo quiero calcular, yo tengo una vida útil de ¿cuánto? De 10 años, por ejemplo. Entonces, el denominador de eso es la suma de los años de la vida útil, ¿sí? Entonces, para calcular esa suma que hacemos, por ejemplo, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10. Cuando son pocos números o pocos años, es sencillo, ¿no? Esto se parece a una suma de números naturales. Entonces, hay una fórmula en la cual es n por n más 1 sobre 2. Esa es la suma, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo 10 años. Sería 1 más 2 más 3. ¿Cuánto me da eso? Sería 10. N es el número de años, ¿no? Por n más 1, que es 11, sobre 2. Eso me da 10 entre 2, 5. Por 11, 55. Entonces, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4, así hasta 10, me va a salir 55. ¿Sí? Ahí no está muy complicado, ¿no? Pero imagínate que a mí me dieran 150 años. Yo no voy a estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5. No. Sería 150 por 151 entre 2, lo que te dé, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula. N por n más 1 sobre 2. Entonces, si n es la vida útil de un activo, entonces el numerador de la fracción para el primer año es n. Para el segundo año es n menos 1. Para el tercer año es n menos 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, si esto fuera F, ¿no? ¿Sí? F para el primer año, ¿cuánto sería? ¿Sí? Sería n 10 entre el total de los dígitos del número de años, ¿no? Sería sobre 55.
Ese sería lo que se deprecia la F para el primer año. Para el segundo se depreciaría 9 sobre 55. Para el tercero, 8 sobre 55. Y así. ¿Eso qué nos indica? Que el primer año se deprecia más que el segundo y se deprecia más que en el tercero. Obviamente, ¿no? Los denominadores son iguales. Eso no cambia. Los numeradores, mientras más grandes sean, la fracción es mayor, ¿no? Mientras más pequeños sean, la fracción es menor. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y ya está? Ok. Vamos a ver otro ejemplo para calcular esto. Vamos a suponer que la vida útil del activo, solamente para calcular la F, sea de 5 años. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué hacemos? Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Es la suma de los dígitos de la vida útil, ¿no? O sea, desde 1 hasta 5. ¿Cuánto me da esto? 5, 9, 12, 15. Si utilizamos la fórmula, sería 5 por 6 entre 2. 5 por 6, 30. Entre 2, 15. Entonces, la F para el primer año, ¿cuánto sería? Sería 5 sobre 15. La F para el segundo año, ¿qué sería? 4 sobre 15. Para el tercer año, 3 sobre 15. Para el cuarto, 2 sobre 15. Y para el quinto, 1 sobre 15. ¿Se dan cuenta? La F1 es mayor que todas. Es mayor que F2, mayor que F3, mayor que F4 y mayor que F5. Entonces, al inicio se va a depreciar más que al final. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Ahora sí, ejemplo de todo eso. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, un camión para el transporte urbano que cuesta 1.280.000 pesos, se espera que tenga una vida útil de 7 años y un valor de salvamento o de desecho o de rescate de 150.000 pesos al final de ese tiempo. Elabore la tabla de depreciación usando el método de la suma de los dígitos. ¿Sí? Entonces, me dicen que el camión cuesta, ¿sí?, 1.280.000 pesos. El valor de salvamento o de rescate, ¿cuánto es? Es 150.000 pesos. ¿Sí? La vida útil del activo, ¿cuánto es? O sea, el camión me va a durar 7 años. ¿Sí? Entonces, se cuenta, en este método no puedo utilizar ni horas trabajadas ni unidades trabajadas o producidas. ¿Por qué? Porque no tengo esos datos, ¿no? De la línea recta sí lo puedo utilizar porque tengo C, tengo S y tengo la vida útil. Pero aquí me están diciendo utilizando el método de suma de dígitos, ¿no? Entonces, la base de depreciar, ¿cuál será? O sea, la depreciación total. Ya sabemos que es C menos S. Esa es la depreciación total, ¿no? ¿Cuánto vale C? 1.280.000 menos 150.000. ¿Sí? Obviamente ese es cuando el valor de salvamento es mayor a 0, ¿no? Si fuera 0, pues simplemente usamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de la vida útil no vale nada, su valor de desecho es 0. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. $1.280.000 menos 150.000. Me da 1.130.000 pesos. Esa es la base de depreciar o la depreciación total. Ahora vamos a calcular el denominador de cada uno de los años, la F. ¿Sí? Dice, se calcula el denominador de la fracción S sumando los dígitos de los años de la vida, ahí es ida, no, es de la vida útil del camión. ¿Cuánto es la vida útil del camión? Son 7. Entonces hay que sumar
1 ¿sí? La vida útil del camión son 7, hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Cuánto es esto? Utilizamos la fórmula, ¿no? N por N más 1 sobre 2. ¿N cuánto es? 7. Sería 7 por 7 más 1 sobre 2. ¿Eso qué es igual? Sería 7 por 8 sobre 2. 7 por 8, 56. Entre 2, 28. Ese es el denominador de cada f. ¿Sí? Por eso dice, se calcula el denominador de la fracción f. ¿Cuánto me da? 28. Entonces, los numeradores de la fracción f para los años primero hasta sexto, hasta séptimo son 7, 6, hasta 1 respectivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, F1, ¿cuánto será? F1 será 7 sobre 28. F2, ¿cuánto será? 6 sobre 28. O sea, F para el primer año, para el segundo año. Para el tercer año, 5 sobre 28. Para el cuarto año, 4 sobre 28. Para el quinto año, 3 sobre 28. Para el sexto, 2 sobre 28. Y para el séptimo, 1 sobre 28. Ya tengo todas las Fs para cada uno de los años. Ahora, la depreciación anual en cada año es igual a la depreciación total o la base a depreciar por cada F. Esto ya lo borro. Esto también. Entonces, la depreciación anual. ¿Sí? Lo que quiero es calcular eso. Para el primer año, ¿cuánto es? D es igual a depreciación total por F1, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la depreciación total? Era 1.130.000 pesos. Por F1. F para el primer año, ¿cuánto es? 7 sobre 28. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. Sería 1.130.000 por 7 entre 28. ¿Cuánto se deprecia? 282.500. El primer año se deprecia esa cantidad. ¿Sí? Para el segundo año igual, sería la DT por 6 sobre 28, que da 242.142.86. Para el tercer año sería DT, que no cambia nunca, por 5 sobre 28. Para el cuarto año, por 4 sobre 28. Para el tercer año, por 3 sobre 28. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué me piden? Dicen que me piden que elabore la tabla de depreciación. Les vamos a hacer la tablita. ¿Sí? ¿Qué va en la tablita? Va el año, ahora ya no va ni horas producidas, ni unidades, ni horas trabajadas, ni unidades producidas. ¿Ahora qué va? Va la fracción. ¿Qué fracción? Es en cada año. Luego la depreciación anual no cambia, la depreciación acumulada tampoco, y el valor en libros tampoco cambia. ¿Sí? Entonces tenemos año, fracción, depreciación anual, depreciación acumulada, y valor en libros.
¿Sí? ¿Cuántos años son? Son 7 años. Las fracciones, para el primer año, pues no hay ni una fracción, ¿no? ¿Sí? La depreciación anual es 0 también al inicio, ¿no? Esto es 0. Y el valor en libros es lo que cuesta el aparato el camión, que es 1.280.000 pesos. ¿Sí? Ahora las fracciones son 7 sobre 28, así hasta 1, ¿no? ...4 sobre 28... ...3 sobre 28... ...2 sobre 28... ...y 1 sobre 28... Este es el método de la suma de dígitos. La depreciación anual para el primer año, ¿cómo sería? Sería el DT... ...aquí ponemos... DT... ...bueno, D igual... DT por F. La DT es igual para todos los años... ...y la F va cambiando. ¿La DT cuánto era? Era 1.130.000. Entonces vemos que es 1.130.000 por 7 entre 8. 28, perdón. 282.500, lo que tenemos ahí. ¿La acumulada cuánto será? La acumulada anterior más lo que se depreció en este año. ¿Y cuánto será el valor en libros? Es el valor en libros del año anterior menos lo que se depreció en este año. ¿Sí? ¿Cuánto me da? A ver. 1.280.000 menos 282.500. 997.500. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto será la depreciación anual para el año 2? Pues es igual 1.130.000, que es la depreciación total, por la fracción, por 6 entre 28. 242.142.86, redondeando, ¿no? 242.142.86. ¿La acumulada cuánto es? Es esto de aquí más este valor. 282.500 más 142.86. ¿Cuánto me da? 524.642.86. ¿Sí? Ahí tenemos. En el año 2 la acumulada es eso. Ahora, el valor en libros es este valor anterior menos lo que se depreció en este año. 997.500 menos 242.142.86. ¿Cuánto me da? 755.357.14. ¿Sí? Igual, para el año 3 lo mismo se hace. ¿Sí? Vamos a ver unos cuantos nomás y de ahí lo copiamos. Sería 1.130.000 por la fracción, por 5 entre 28. ¿Cuánto me da? 201.785.71. Lo que está en la línea 3, en la parte de depreciación anual. Depreciación anual. 201.785.71. Esa es la depreciación anual en el año 3. La acumulada, ¿cuál es? Es esto menos lo de aquí. Vamos a ver. 201.785.71 más 524.642.86. ¿Cuánto me da? 726.428.57, que es lo que está en la fila 3 y la columna de depreciación acumulada.
¿sí? El valor en libros, este valor menos la depreciación anual de este año. Entonces sería 755.357.14 menos 201.785.71. Me da 553.571.43. ¿Se dan cuenta? Así vamos construyendo poco a poco la tabla. Hay que hacer todo eso igualito. Este valor va a ser la depreciación total por 4 sobre 28. Esto va a ser lo de aquí más esto. El valor en libros va a ser esto menos lo que se deprecia anual. O sea, es algo muy mecánico, ¿no? No tiene gran ciencia. Entonces, hacemos todos esos valores. Aquí calculamos todas las depreciaciones, todas las acumuladas. Y aquí el valor en libros. Y al final del año 7 me va a dar un valor de 150.000. Ese es el valor de desecho. El costo del equipo lo tengo aquí. Lo que me da aquí va a ser la depreciación total y las fracciones son esas, ¿no? Entonces, construimos toda la tabla, que está un poquito largo porque son 7 años, imagínense con 10, 15 años, pues manualmente es talachudo, ¿no? ¿Cómo se hace esto más sencillo? Se hace en Excel, ¿no? En Excel simplemente pones el valor que no se mueve, que es constante, lo fijamos y lo vamos arrastrando y me pueden dar 100 filas o 100 años y yo lo puedo sacar, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se puede hacer. Yo, por ejemplo, le puedo dar en las tareas les puedo dar un problema de ese tipo y ustedes lo pueden hacer en Excel, ¿no? Les puedo decir que lo hagan en Excel y que me den o que me reporten simplemente los resultados, que es lo que muchas veces el gerente o el dueño de una empresa quiere, ¿no? Que le reporten los resultados, cuánto vale el valor de desecho, cuánto se depreció la maquinaria, qué es lo que tengo que hacer con esa máquina y todo eso, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la vida útil, más talachudo es el problema, ¿no? Ok, vamos a ver otro método. Borramos esto. Borramos esto y vemos el método que se llama tasa fija de depreciación sobre base variable, que comúnmente se le conoce como porcentaje fijo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en utilizar un porcentaje de depreciación constante llamado tasa de depreciación sobre el valor en libros. ¿Sí? Entonces, como ese valor en libros es una cantidad que disminuye cada año, como vimos aquí, al inicio es el costo de adquisición y va disminuyendo. Esa es la parte sobre la que llama base variable. Entonces, como ese valor en libros disminuye cada año, la base sobre la que se aplica es una tasa. Esa tasa es una variable, es un valor variable que no es constante. Y por tanto, los cargos anuales por depreciación son mayores en los primeros años de la vida del activo que en los últimos años de la vida del activo. O sea, lo de depreciación anual va disminuyendo, en otras palabras, ¿no? Al inicio es mayor que al final. Entonces, la depreciación anual, ¿cómo calculamos? Lo calculamos con una formulita, ¿no? Que es igual a B por D. ¿Qué es B y qué es D? ¿Sí? La D es la tasa de depreciación, o la tasa fija que se deprecia. D es tasa fija de depreciación. ¿Sí? Y B es el valor en libros del año inmediatamente anterior al del año cuya depreciación se desea calcular. O sea, si yo quiero calcular la depreciación del año 4, tengo que utilizar el valor en libros del año 3. Si yo quiero calcular la depreciación del año 8, tengo que sacar o utilizar el valor en libros del año 7. Entonces, es el valor en libros del año anterior. ¿Sí? ¿Qué más? Si C es el costo inicial, S es el valor de desecho, N el número de años de la vida útil y T la tasa de depreciación expresada en forma decimal, ¿no?
Esas son las variables. Ya sabemos que C es el costo de adquisición, S es el valor de desecho, el valor de rescate, el valor de salvamento, como quieran llamarle, en el número de años de la vida, o sea, la vida útil del activo, en otras palabras, y de la tasa de depreciación expresada siempre en forma decimal, ¿no? Ya saben que las tasas, cuando utilizamos fórmulas financieras, se expresa en forma de manera decimal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos eso? Necesitamos calcular cómo calculamos el valor de libros al final del año y cómo calcular el valor desecho. Entonces, vamos a ver. Al final del primer año, la depreciación, ¿a qué es igual? En el primer año. Vamos a ver cómo obtenemos esa fórmula. ¿Sí? El primer año, la depreciación va a ser igual al valor en libros del año anterior por la tasa de depreciación. El valor de libros del año anterior, que es el año 0, ¿cuál es igual? Es igual a C, ¿no? Es el costo de adquisición. Veamos en la tablita, vamos a retroceder un poquito. Aquí. El valor en libros en el año 0 es igual al costo del equipo, al costo de a lo que me costó comprar el equipo, ¿no? El activo fijo. Por eso le pongo C por D. Ese es el valor en libros y esta es la tasa de presión. ¿Y su valor en libros a qué será igual? El valor en libros al final del primer año, ¿a qué será igual? Será igual al valor en libros del año anterior menos lo que se deprecia, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en las tablas de depreciación. Será igual a C, que es el valor en libros en el año 0, menos lo que se deprecia. ¿Cuánto se va a depreciar? Aquí está. O sea, en otras palabras, C menos D, que es lo mismo que C menos C por D. Si de ahí factorizo la C, ¿qué me queda? Me queda C por 1 menos D. Eso es al final del primer año. Este es su depreciación y este es su valor en libros. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Al final del segundo año. ¿Sí? ¿Cuánto se va a depreciar? ¿Sí? Va a ser el valor en libros del año 1 por la tasa de depreciación. ¿Sí? Por esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Aquí ya no es simplemente el valor en libros menos la depreciación. Aquí ya es el valor en libros en el año anterior por la tasa de depreciación. Entonces va a ser, la depreciación en el año 2 va a ser igual al valor en libros del año 1 por la tasa D. Pero el valor en libros en el año 1, ¿a qué es igual? Es igual a C por 1 menos D. Es igual a C por 1 menos D por D. ¿Sí? Eso es la depreciación al final del año 2. ¿Cuál será el valor en libros en el año, al final del año 2? Al final del año 2 va a ser igual al valor en libros en el año 1 menos la depreciación. ¿Sí? Ahí al final ya sí, ahí sí se cuenta así. O sea, va a ser B1 menos D. Pero B1 ¿a qué es igual? B1 es igual a C por 1 menos D. ¿Sí o no? Menos la depreciación, que vale C por 1 menos D por D. ¿Ok? Esto ya lo borro. Aquí estoy haciendo pura álgebra, ¿eh? Pura álgebra, ¿para qué? Para llegar a la fórmula del valor en libros y del valor de desecho. ¿Ok? ¿Qué me queda aquí? Si yo factorizo C por 1 menos D, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 menos D. C por 1 menos D. Entre C por 1 menos D me queda 1. Menos entre más, menos. C por 1 menos D por D. Entre C por 1 menos D se va esto y me queda D. Entonces el valor de libros al final del año 2 va a ser igual a C por 1 menos D al cuadrado. En el tercer año, la depreciación ¿a qué es igual? Por la fórmula es el valor de depreciación del año 2
menos por la tasa de depreciación, ¿sí? El año 2, el valor de depreciación del año 2 es C por 1 menos D al cuadrado. Y así vamos haciendo hasta tercer año, cuarto año, quinto año. Y se dan cuenta, el valor en libros siempre es así. C por 1 menos D a la 2. En el año 3, ¿a qué será igual? C por 1 menos D al cubo. En el año 4 será igual C por 1 menos D a la cuarta. En el año quinto, C por 1 menos D a la quinta. En el año 1000, C por 1 menos D a la 1000. En otras palabras, el valor en libros en el año M es igual a C por 1 menos D a la M. ¿Sí? Dice, continuando este proceso iterativo, el valor en libros al final del mismo año será BM igual a C por 1 menos D a la M. O sea, si yo quiero sacar el valor en libros en el año cuarto, sale eso. El valor en libros en el último año, sale eso. Obviamente, yo conozco C porque tengo que conocer el costo de adquisición, conozco la tasa de depreciación, el porcentaje fijo, y conozco cuánto es la vida útil del activo. ¿Sí? Entonces, en el último año, el valor en libros es exactamente igual al valor de desecho. Entonces, el valor de desecho en el último año, ¿qué es igual? C por 1 menos D, pero a la N. ¿Sí? Es pura nomenclatura, ¿no? Vamos a ver ahorita con un ejemplo. Se entiende más. Ok. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué es el ejemplo? A ver. Dice, un laboratorio de análisis clínicos compró un aparato para realizar análisis de biometría hemática. El costo del aparato fue de 60,000 pesos. ¿Sí? Y resultará obsoleto en 5 años. Si se aplica una tasa de depreciación del 35% anual, elabore la tabla de depreciación, dice. El costo del aparato es 60,000 pesos. La tasa de depreciación es del 35% anual. O sea, en decimales, 0.35. ¿Qué más? La vida útil del aparato este es 5 años. ¿Sí? Entonces, yo sé que la depreciación es igual a B por D. ¿Sí o no? Esa es por la fórmula. Entonces, la depreciación en el primer año, ¿a qué será igual? Al final del primer año. El valor en libros del activo en el primer año, ¿cuál es? Es igual a C. Ya lo vimos, ¿no? Al inicio, el valor en libros del activo es igual al costo de adquisición por la tasa de depreciación. ¿Cuánto me da eso? Me da 21,000 pesos. Entonces la depreciación al inicio es 21,000 pesos. ¿Sí? El primer año se deprecia eso. El valor en libros al final del primer año, ¿qué es igual? Es igual al valor en libros al final, en el año 0 menos la depreciación de este año. O sea, 60,000 menos 21,000. Ese es el valor. Y así vamos haciendo todas las tablas. Toda la tabla con el año 2, con el año 3. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, son 5 años, ¿no? Vamos a hacer la tablita. Año. Aquí sería depreciación anual. ¿Sí? Algunos libros le ponen la tasa de depreciación en una columna. Si quieren le ponen, si quieren no. Eso no es tan relevante. Aquí la depreciación acumulada. ¿Sí? Y al último, el valor en libros.
Son 5 años. 0, 1. ¿Sí? Entonces, la depreciación anual al inicio, ¿cuánto es? 0. La depreciación acumulada, ¿cuánto es? 0. El valor en libros al inicio es el costo de adquisición, que es 60,000 pesos. ¿Sí? Ok. La depreciación anual en el año 1, ¿a qué es igual? Es igual al costo al valor en libros del año 0, del año anterior, por la tasa de depreciación. El valor en libros del año anterior es igual al costo, ¿no? Entonces sería 0.35 por 60,000. ¿Cuánto me da eso? Me da, dicen, 21,000 pesos. La acumulada, ¿qué es igual? Es igual a esto más lo de aquí. Y el valor en libros sería 60,000 menos 21,000. ¿Cuánto es? 39,000. ¿Sí? En el año 2, ¿qué sería? La depreciación anual. Sería el valor en libros del año anterior, que es esto, por la tasa de depreciación. 0.35 por 39,000. ¿Igual a cuánto? Ahora vamos a hacerlo en la calculadora, a ver si es igual. .35 por 39,000. 13,650, ahí está. La acumulada sería lo de aquí, más 13,650. 21,000 más 13,650. ¿Cuánto me da? 34,650. El valor en libros sería 39,000 menos 13,650. ¿Cuánto me da? Me da 25,350. Ese es en el año 2. En el año 3, ¿cuánto sería? La depreciación anual sería la tasa por el valor en libros del año anterior, por 25,350. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Me da 8,872.2. ¿Sí? .5, perdón. Esa es la depreciación anual o lo que se deprecia el activo en el tercer año, de acuerdo a ese porcentaje fijo de depreciación, ¿no? ¿Cuánto sería la acumulada? Sería 34,650 más 8,872.5. ¿Cuánto me da? 43,522.5. Esa es la tasa, perdón, la depreciación acumulada. Y el valor en libros al final del año 3, 25,350 menos lo de aquí, menos lo que se depreció. ¿Cuánto me da? 16,477.5. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es algo muy sencillo calcular depreciaciones. No es tan complicado. En el cuarto año, ¿cuánto me da? 5,767.13. ¿Cómo lo calculo? Igual. 0.35 por esto, ¿no? La acumulada, ¿a qué es igual? Sería igual a esto más esto. Me da como 49,000 y cacho. 49,000. 289.63. Y así, ¿no? Esto lo calculo, todo esto. Es muy mecánico este tema. Entonces, con eso ya construí la tabla de depreciación, ¿no? ¿Sí? El valor de desecho, ¿cuánto me dio?
me dio 6.961.74. Que en el texto no me lo dieron. ¿Sí? En el texto no me dieron, solamente me dieron el costo de adquisición. Pero si me piden calcular el valor de desecho, tengo que hacer la tabla. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. 5 por 60.000. A ver, punto 65 elevado a la 5 por... ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la otra forma de calcular el valor de desecho? ¿Ya borro esto? Si me dicen calcular el valor de desecho, lo puedo hacer por medio de la tabla, pero también lo puedo hacer de forma directa. ¿Con qué fórmula? Con esta que vimos. Aquí no está muy complicado, ¿no? Son 5 años nada más. Imagina que me dieran 100 años. Pues ya hay que hacer 100, una tabla para 100. En Excel sale rápido, les digo, pero si lo quiero hacer manualmente, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, calculo el valor de desecho. ¿Cuánto vale el capital? El costo de adquisición, 60.000. Por 1 menos la tasa de depreciación, ¿cuánto era? Era 35%. En decimales, 0.35. Elevado a la n. N es el valor de la vida útil del activo. ¿Cuánto vale? 5. Vamos a ver si no me da. Me tiene que dar ese valor que está ahí de 6.961.74. A ver. 1 menos 0.35. Me da 0.65. Elevado a la 5. Me da 0.1160 y más decimales, ¿no? Por 60.000. ¿Cuánto me da? 6.961.74. Ahí está el valor de desecho. ¿Sí? Ese es el valor de desecho. Entonces, si a mí me dan este problema y me piden calcular el valor de desecho sin aplicar tabla o sin hacer toda la tabla de depreciación, pues tengo que utilizar esa fórmula. Con eso sale el valor de desecho. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro problemita. ¿Qué dice? Una empresa compra un autobús para el transporte de su personal en 975.000 pesos. La vida útil del autobús es de 8 años y su valor de desecho será de 120.000 pesos. Calcule la tasa de depreciación que debe aplicarse para depreciar el activo por el método del porcentaje fijo. Entonces me están dando el costo de adquisición, que es 975.000 pesos. Me están dando la vida útil del activo, n igual a 8. ¿Qué más? Me están dando el valor de desecho, que es de 120.000 pesos. Y me piden que calcule la tasa de depreciación. ¿Sí? ¿Qué fórmula utilizo? Pues utilizo valor de desecho igual a C por 1 menos D a la N. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejar la D. ¿Sí? Porque es mi variable. Entonces, ¿cómo despejo la D de ahí? Primero, esto está multiplicando, pasa dividiendo. C entre C igual 1 menos D a la N. Ahora, ¿qué le hago? Le saco raíz enésima a ambos lados. Se va N y se va N. Me queda raíz enésima de S entre C igual a 1 menos el valor de desecho. Valor de desecho que es 1 menos la tasa de depreciación. Ahora ahí despejo la tasa de depreciación. Esto está con signo negativo, pasa aquí positivo, y todo esto está positivo, pasa al lado derecho como negativo. Entonces D es igual a 1 menos raíz enésima de S entre C. Vamos a ver cuánto me da. Entonces sería D igual
1 menos raíz octava de S. ¿Cuánto vale S? Me sale 120.000. Sobre C, que es 975.000. ¿Cuánto me da eso? Ver. A ver. Es... A ver. ¿Cómo es esto? A ver. 120.000. ¿Sí? Entonces sería 120.000. Haremos un paréntesis primero. 120.000 entre 975.000. Cerramos paréntesis y me da 0.123 sin más decimales. Le pongo en la calculadora, hay una tecla que dice raíz xava de y. Le pongo eso, le clico eso y le pongo 8. Igual 0.7696. Ese es el resultado. Menos 1. Y le cambiamos de signo nada más. Me da 0.23. D me da 0.2304. Esa es la tasa de depreciación. En porcentaje lo multiplico por 100. Eso me da, borro esto, eso me da 23.04%. Esa es la tasa de depreciación anual, o 23.0388, con más decimales, ¿no? ¿Cómo hice esto? Creo que aquí hay un poquito de dudas, ¿no? Vamos a ver con ejemplos sencillos. Por ejemplo, yo quiero calcular la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 yo sé que es 2. En la calculadora casi ninguna calculadora tiene raíz cúbica, solo tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada es sencillo, ¿no? Pero hay una tecla que dice que está así. Tienen que checar esa tecla y entonces apretamos. Si yo quiero raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 8, eso me da 2. Entonces lo que hacemos es, primero ponemos el 8, luego apretamos esa tecla y luego ponemos la raíz, que es 3, igual, y ahí me da 2. Otra vez, raíz cúbica de 125, me tiene que dar 5, ponemos 125, apretamos la tecla raíz xava y 3, igual, 5, ¿sí? Raíz cuarta, por ejemplo, de 16, me tiene que dar 2. Ponemos 16, apretamos esa tecla y luego ponemos 4, 2, ¿sí? Raíz cuarta de, ¿cuál, por ejemplo? De 81. Raíz cuarta de 81 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces me da 81. Ponemos 81, apretamos esa tecla y le ponemos 4. Eso me da 3. Ahí está. Entonces aquí hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Todo esto lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? 120.000 entre 975.000. Cerramos paréntesis y eso me da 0.12307. Apretamos la tecla de la raíz xava y le ponemos 8, igual 0.7696 y todo eso. Menos 1, le cambiamos el signo y por 100. 23.03875603 y más decimales. Esa es la tasa de depreciación que me están pidiendo en este problema. Me dice, calcule la tasa de depreciación que debe aplicarse para depreciar el activo por el método del porcentaje fijo. Eso es. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Entonces con eso aplicamos. En esa fórmula a mí me pueden dar el valor de desecho, me pueden dar la tasa de depreciación, me pueden dar la vida útil del activo y yo les pido que calculen el costo de adquisición, que es útil, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto me va a costar el equipo? O también, me pueden dar el valor de desecho, me pueden dar el costo de adquisición, me pueden dar la tasa de depreciación y me piden que calcule cuánto es la vida útil del activo. Entonces, con esa fórmula, son 4 variables. Me tienen que dar 3 y yo puedo calcular la cuarta, la que sea. Sea el valor de desecho, sea el costo, sea la tasa de depreciación o sea la vida útil del activo. Bueno, entonces con esto nos quedamos aquí. Con esto culminamos lo que es depreciación sin tasas de interés. En la siguiente sesión vamos a ver depreciación con tasas de interés, que son 2 tipos de depreciación nada más. Uno que es la anualidad, o depreciación por el método de anualidad, y depreciación por el método del fondo de amortización. Entonces con eso ya culminamos la materia. Como les digo, igual cualquier duda me pueden escribir al correo con confianza, entonces yo le voy a responder. Entonces nos vemos en la siguiente sesión y hasta luego.